paneo semanal por esta Sol 106.5 FM. También estamos en YouTube, en el canal de Sol 106.5 FM y en nuestro canal Paneo Semanal, así como en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Entonces, seguimos con los temas y vamos a un tema ahora, saliéndonos de la política y metiéndonos un poco en la economía. El día 3 de este mes, o sea, hace ya casi 10 días, el Banco Central publicó un documento sobre el tema de la deuda pública en República Dominicana. Y tiene, ya habla, en diciembre se había publicado otro que iba en términos similares, pero este contiene otras informaciones, tiene unos ejercicios bastante interesantes sobre los escenarios de deuda y cómo impactó la caída del Producto Interno Bruto en el aumento de la deuda. Yo tengo un amigo que dice que Valdés Albizu es un sabio manejador de nuestra política monetaria, que cada vez que hay una necesidad de un informe, sale el informe para acallar y para tranquilizar las aguas. Sí. Y esa ha sido parte de una política de que cada vez que sale el informe, entonces la gente se tranquiliza. Y los mercados... Es una comunicación muy efectiva. ¿Por qué no deja de decir lo que tiene que decir? Lo dice y lo dice correcto y no dice mentira. No dice mentira, pero lo dice en un tono y de una forma que no preocupa. Y optimista. Y optimista, exactamente. Todo lo optimista que se puede ser sin perder la objetividad. Así es. Entonces... Ahora, Eliseo. Sí. Eso no es casual. Fíjate que esta misma semana Fitch Ratings, así es, ahí lo tenemos, y otras empresas calificadoras de riesgo mantienen el riesgo soberano de la República Dominicana en BB-. Sí. La diferencia es que el outlook o la perspectiva es negativa. Ahora mantuvieron la calificación. ¿Qué quiere decir eso? Que la deuda dominicana no se encarece en términos... Que es lo mismo que decían en diciembre, las calificadoras de riesgo. Y el Estado puede, de alguna forma u otra, colocar deuda que tiene para este año previsto colocar... 291 mil millones. Creo que eso iba a casi 300 mil millones de pesos. Ajá. Y de alguna manera u otra esto permite que se salgan los mercados financieros en condiciones... Son 5 mil millones de dólares. En las mismas condiciones que teníamos hasta el año pasado. Y por eso todo esto calculado. Y debe ser así, porque eso es lo que se llama administración de tu gestión de deuda, gerencia macroeconómica. Y de alguna manera el Banco Central emite su informe, viene la calificación, donde el gobierno hizo un esfuerzo casi sobrehumano para que se mantuvieran los niveles de calificación en BB-, aunque la perspectiva es negativa, y entonces puede salir en mejores condiciones a los mercados internacionales, además de una renegociación de la deuda que se dio en Nueva York, que permitió diferir el pago de capital, de deuda ya que se vencía, en 3 años adicionales, lo cual también le da un espacio de holgura al gobierno dominicano. Pero igual es significativo el hecho de que la deuda haya terminado en 69.2% del PIB. Y hay un ejercicio muy interesante, donde si se sustrae, o más bien, si se lleva la deuda a los mismos, o la caída del PIB, ¿no? Si se sitúa el PIB en diciembre de 2019, que la deuda entonces hubiese terminado en 59.2% del PIB. O sea, esos casi 10 puntos de diferencia es la caída del Producto Interno Bruto que se dio en el año 2020. Ahora bien, eso es un dato preocupante. ¿Y por qué lo digo? Porque el documento de la CEPAL se publicó en diciembre de 2020. Hay un gráfico... Sí, lo discutimos aquí. Sí, hay un gráfico interesantísimo donde habla de la variación de la deuda pública bruta del gobierno central entre 2011 y 2019.
La República Dominicana entre 2011 y 2019 varió, el gobierno central varió su deuda pública, la incrementó en 11.2% del PIB. O sea, estamos hablando acumulado, que en un periodo de 8 años, aquí hubo un crecimiento de la deuda de 11.9% del Producto Interno Bruto. El del año pasado, restando la caída del PIB que se produjo por lo del COVID, fue de más de 10 puntos porcentuales en un solo año. Y eso es una tendencia preocupante, sobre todo cuando vemos que los niveles de endeudamiento que hay aprobados para el presupuesto de este año, que ya hemos discutido aquí varias veces, que sabemos que es insuficiente porque tiene unos estimados de recaudación en algunos rubros, por ejemplo, el impuesto sobre la renta, que son iguales a los de 2019, cuando se sabe, de hecho, de antemano ya, que muchas empresas van a declarar pérdida este año y que por lo tanto la recaudación de ese impuesto se va a ver afectada. Y no solo eso, sino que la del anticipo para el año 2022 también se va a ver impactada por las pérdidas que se declaren este año. O sea que yo no sé cómo se puede estimar eso de esa manera, pero bueno, así se hizo y ya está hecho y aprobado así. Entonces, sigue siendo preocupante el hecho de que en un año, quitando esa externalidad que fue la caída del PIB, la deuda ya ha subido en más de 10 puntos porcentuales, cuando en 8 años subió en un 11 acumulado, ¿no? Bueno, que se colocaron casi 10.000 millones de dólares el año pero ya el primer año tramo pasado, o sea, ya el primer tramo de colocación de los cuales entre agosto y diciembre se colocaron casi 8.000, 7.900. Por eso, pero ya para este año el primer tramo del presupuesto son 5.000 millones de dólares de colocación. Claro. Y hay que reconocer que hay una situación especial. Sí, lógico. Eso es lógico. Y eso hay que partir de ahí, definitivamente que sí. Ahora, no deja de ser una gran preocupación para el país. Pero además, más grave, en mi opinión, es la preocupación porque el gobierno plantea una serie de escenarios de recuperación económica que a mí me parecen extremadamente optimistas. Sobre todo porque el principal motor de la economía, que es el turismo, el principal ingreso de divisas a la economía, que es por servicios turísticos y otros servicios, realmente va a tomar tiempo en recuperarse. El turismo tomará años en recuperarse cuando esté vacunada la población mundial y la gente en los países emisores de turistas a la República Dominicana empiece de nuevo a normalizar su vida a tal punto de que considere de nuevo viajar de vacaciones a un país extranjero, donde primero hay que ir a un aeropuerto donde cruzan miles de personas al día, montarse en un avión, 300 compañeros más de viaje, y luego ir a un hotel donde hay también miles de huéspedes en un país extranjero, que habrá que ver la confianza que tiene ese turista de que en ese país extranjero realmente las medidas sanitarias son las adecuadas. Entonces, es un tema que preocupa cómo va a ser la reactivación económica en la República Dominicana. El Banco Central por el momento ratifica la perspectiva de crecimiento de un 6% de la economía dominicana y ojalá sea así, porque nosotros somos parte de un partido de oposición y senadores del bloque opositor, pero lo que queremos es lo mejor para nuestro país, que nuestro país eche para adelante, que vuelva el crecimiento económico, que se desarrollen las finanzas personales de la gente, y que el gobierno tenga la capacidad de darle respuesta a la población en materia de salud, educación y demás. Eso es lo que queremos. Ahora, tenemos que también estar conscientes de la realidad que estamos viviendo, y lo que yo veo y lo que yo preveo es que va a ser difícil que nosotros logremos ese crecimiento de un 6% este año. Quizá el año que viene, ya cuando la fase de vacunación esté culminada en la mayoría de los países, pues podamos ver una reactivación económica más importante. Y además, el tema de la inflación está afectando mucho la capacidad, los costos de la economía dominicana, la capacidad de producción de las empresas, el tema del empleo
Todavía los niveles de desempleo son profundos, aunque se ha ido recuperando poco a poco. Se han recuperado gran parte de las plazas, o una buena parte de las plazas de trabajo que se perdieron durante la pandemia. Miles de empresas pequeñas y medianas que quebraron, casi 60,000 empresas, que no es verdad que ya están operando de nuevo. O sea, hay una serie de factores que hay que tomar en consideración. Entre las reflexiones finales de ese documento del Banco Central, destaca la necesidad, bueno, de suscribir el pacto eléctrico que ya se hizo y la reforma, el pacto fiscal que conllevará. Ahí es que está el asunto. Ahí es que está el nudo gordiano. Parece que eso es lo que va a dar brega, porque, y la verdad es que ya estamos en marzo y yo no veo ni siquiera asomo de discusión. Entiendo que que esa reforma no se hará en el marco de un pacto, por temas de tiempo y por lo compleja que será esa discusión, y eso habrá que hacerlo como se ha hecho siempre, ¿no? No, igual hay mucho cuestionamiento. Yo estoy seguro que los técnicos de Hacienda y de Impuestos Internos y de Aduanas y el equipo del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo están trabajando arduamente en diferentes escenarios de reforma tributaria, ya sea en el marco del pacto fiscal o no. Pero hay varios aspectos. La revisión, por ejemplo, del gasto, lo que se llama el gasto tributario, que son los ingresos que deja de percibir el Estado dominicano por exenciones fiscales. ¿Cómo se va a abordar ese tema? Hay un tema que es para mí intocable y es el de la zona franca. Un gobierno que además se atribuye la recuperación del sector de zona franca como si lo hubiese encontrado en el suelo, cuando realmente ha tenido un desarrollo sostenible durante la última década. Y prácticamente no sufrió nada de la pandemia. Se afectó en un momento, pero tiene una resiliencia fue uno de los que extraordinaria y aporta cerca de 150,000 empleos a la economía nacional, más los que aporta de manera indirecta por la generación de la actividad económica que produce su funcionamiento. Ese sector no se puede tocar, creo yo. ¿De qué se está hablando? ¿Cuáles son la otra gran fuente de exención tributaria? Bueno, la exención del ITEVI. Y yo te pregunto, ¿cuántos bienes y servicios de la economía de los que están exentos pueden ser grabados sin no afectar la canasta básica de los dominicanos? Pero tú sabes que todo eso que tú estás diciendo va a estar echando vamos a aumentar tasas y a eliminar exenciones, o simplemente vamos a eliminar exenciones y a mantener las tasas, o vamos a bajar las tasas y aumentar y eliminar las exenciones. O sea, ¿cuál es el modelo que se va a seguir para no golpear de manera tan drástica a una población que ya está golpeada por la caída de la actividad económica y el efecto inflacionario de la pandemia? Entonces, es un tema complejo. Yo la veo más cerca a la clase media, esa reforma. Sí, siempre ha sido así, pero y sobre todo por los entresijos, ¿verdad?, de la dinámica de esta gestión gubernamental, que digamos está muy arraigada en los sectores económicos y empresariales. Pero ya que yo te pregunto, ¿cuál va a ser? Está bien, hacemos la reforma, acabamos con la clase media, eliminamos las exenciones del ITEVI y subimos todas las tasas. ¿Cuál va a ser el efecto? ¿Va a ser un efecto de incremento de la recaudación o va a generar un efecto de ralentización aún mayor de la economía y de la situación de las empresas, pérdida de empleos, pérdida de capacidad económica de los que dinamizan la economía comprando y consumiendo, que es esa clase media precisamente en su gran mayoría? O sea, la situación no está, el horno no está para galletitas. Si tú me dices que va a ser una reforma en medio de una situación económica en términos macroeconómicos normales, yo te diría, bueno, tienes posibilidad de obtener mayores recursos, pero como está la cosa ahora, está difícil, muy difícil. Yo lo que veo es que ya el sector empresarial resolvió su problema, ya pactó su ley de incentivo industrial. El sector zona franca, como tú dices, no se debe tocar, porque es un sector que produce
dinamiza la economía y esos son incentivos que producen beneficios. Entonces, ¿qué queda? Bueno, el sector turismo. No, además, en zona franca, si tú le subes los impuestos, le cambias el esquema, ellos se van para otro país, tan sencillo como eso. Entonces, ¿qué queda? El sector turismo, que es el que ha sido más golpeado. Lo que queda es la clase media. Y quitarle a los pobres, que bueno, como se le ha ido reduciendo, los programas de asistencia, ya sabemos lo que pasó con Quédate en Casa y con el PATI, con todo eso, que ya ahora es Supérate con 1.800 pesos solamente mensuales. Y lo que, nada, y lo que todos sabemos que está sucediendo. Entonces, ¿quiénes quedan? Lo que queda es la clase media. Eso es fácil, porque ya no hay a quién cobrarle. No, y esperar que las remesas sigan llegando, como dice el Banco Central, que entraron 8.200 millones de dólares. Siguen aprobando paquetes de ayuda en Estados Unidos, pues. Si siguen como Biden, que aprobó 1.9 trillones. No, a Biden que siga aprobando paquetes, que eso no ayuda. El COVID relief son 1.9 trillones de dólares, que está aprobado ya por ambas cámaras. Falta ahora que el presidente Biden firme los cheques, que eso es lo que está. Ese es el último. Quiero tratar un tema que debo reconocer al ministro de Trabajo, Luis Miguel Lecam, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Social, emitió una resolución que, digamos, se estaba esperando, emitió una resolución que se estaba esperando hace algún tiempo, a partir de que las administradoras de fondos de pensiones habían solicitado la flexibilización del proceso de retiro para los supervivientes a cotizantes fallecidos del sistema de seguridad social, del sistema de administradoras de fondos de pensiones. Se eliminó, por ejemplo, la disposición de que hay que presentar el recibo de pago de los impuestos sucesorales. Y esto en el marco de la propia ley que establece que los fondos de pensiones son patrimonio exclusivo, y dice además que será invertido por la administradora de fondos de pensiones seleccionada en las condiciones y límites que establece la ley y sus normas complementarias con la finalidad de incrementarlo mediante el logro de una rentabilidad. El fondo y sus utilidades son inembargables, no serán objeto de retención y solo podrán ser retirados cuando el afiliado cumpla con los requisitos para su retiro bajo las modalidades establecidas por la ley. Lo cual quiere decir que este requisito, como se agarran, o digamos el elemento de palanca es que no serán objeto de retención e inembargables, ya el requisito de los impuestos sucesorales no es necesario para el retiro, lo cual era una traba, se ve convertido en una traba para gente que quizá lo que iba a retirar eran 50, 20, 30, 40, 60 mil pesos, cotizantes de bajos ingresos, y sus familiares no habían podido acceder a estos fondos. Estamos hablando de que entre los fondos pendientes de entrega por supervivencia de herederos de fallecidos cotizantes fallecidos y los fondos pendientes de entrega a los de ingreso tardío, hay casi 30 mil millones pendientes de entrega, que realmente se han flexibilizado a través de esta resolución del Consejo Nacional de Seguridad Social, es la resolución 51605, y además se le instruyó a la CIPEN para que trabajara con las otras organizaciones e instituciones, por ejemplo la Junta Central Electoral, para citar alguna, para poder flexibilizar y facilitar la obtención de la documentación requerida para el retiro de estos fondos. Eso es una buena noticia para los afiliados del sistema y yo creo que valía la pena resaltarla. En el ínterin, el diputado Botello reinició su ofensiva y reintrodujo. Él nunca la ha parado. Sí, reintrodujo un proyecto de ley de retiro anticipado del 30%. Como hemos dicho, todo esto debe
discutirse en el marco de la comisión bicameral que ya está funcionando, ya ha generado 2 reuniones compuesta por los diputados y senadores miembros de la Comisión de Seguridad Social y Pensiones del Senado y de la Cámara de Diputados, y que va a abordar la reforma del sistema de seguridad social de manera integral, tanto la parte de pensiones como la parte de salud, como la parte de administración de riesgos laborales y la gobernanza del sistema. Será trabajado dentro del marco de un ambiente de tripartito, es decir, donde participan trabajadores, ese anuncio lo hizo gobierno el presidente del y Senado. Empleadores, como se ha discutido, como se discutió la reforma de la ley de trabajo, se va a discutir de nuevo, porque incluso el ministro de Trabajo está convocando a los sectores para discutir de nuevo un código nuevo laboral, que es del año 1992. Es uno de los 3 pactos de la Estrategia de Desarrollo, el Pacto Laboral. Claro, ahí se va a discutir todo el tema de la cesantía, del eventual seguro de cesantía, que sustituya la manera en cómo se paga esta indemnización actualmente, que es uno de los reclamos del sector. Pero también se van a revisar las cotizaciones en el marco de la ley 8701. O sea, hay toda una gran discusión de todo el marco de seguridad social y de trabajo que debe ser abordado de forma integral, como además ordena la ley 1320 en el caso de la ley 8701 de seguridad social, y no a través de estas iniciativas que además en el caso de la del diputado Botello es totalmente inconstitucional, porque incluso hay precedentes en ese sentido, en el caso chileno, que es de los lugares donde se han aprobado retiros anticipados, declaró el retiro de estos fondos inconstitucional en virtud de que viola el derecho de seguridad social y a pensión digna establecido en la Constitución chilena, y en el caso dominicano también está previsto en el título de Derechos Fundamentales. Es así, y además de eso, hay una... tú hablabas de la discusión del Código Laboral. Eso se enmarca dentro de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Eran 4 pactos: el pacto educativo, el pacto eléctrico, el pacto fiscal y el pacto laboral, para mejorar las condiciones. Donde habrá situaciones interesantes de discutir, el tema de la cesantía, la reclasificación de las empresas, y todo un conjunto de situaciones que ya ameritan revisión. Esto es una ley de 1992, que ya o sea, la realidad económica de la República Dominicana ha cambiado. Claro. No, por ejemplo, el teletrabajo no estaba planteado en el Código Tributario del 92, exactamente, porque no estaba, siquiera no se pensaba en esa modalidad. Y el presidente del Senado, el 27 de febrero, pues anunció la discusión de una reforma al sistema de protección de la seguridad social consignado en la Constitución, y eso está en agenda para esta legislatura. O sea que el diputado Botello está haciendo un esfuerzo y tiene una especie de cruzada, ¿no? Pero es una... Sí, yo no sé si tuviste el artículo de Eduardo Jorge Prats, que se lo recomiendo a todos. Se llama Los Bárbaros a las Puertas. Sí, claro, él escribió el Viking. Y es como la institucionalidad, los procedimientos establecidos en la Constitución y las leyes, como es el procedimiento legislativo, está siendo vulnerado, presionado, atacado, agredido por manifestaciones de populismo. Atropellado de manifestaciones de populismo barato, porque además se engaña al pueblo dominicano diciéndole que la administradora del fondo de pensiones le va a devolver parte del dinero, y diciéndole que son sus enemigos, como si el dinero fuera de las administradoras y no de los propios trabajadores. Es decir, que se le está pasando la cuenta de la crisis sanitaria al propio trabajador, cuando con lo que debería hacer el Estado es incrementar los programas de ayuda, lo que se hace de subsidio y de apoyo, como hizo Biden en Estados Unidos, que acaba de aprobar un paquete de como hizo España, como hizo Francia, billones de dólares. Todo el mundo. A pocos se le ocurre, salvo gobiernos populistas o presiones o congresos minados por la acción populista de ciertos sectores denominados diques sociales. A nadie se le ocurre agredir
sostenibilidad del sistema de pensiones de sus propios ciudadanos. Bueno, eso yo creo que debe pensarse mejor. Mira, nada, yo quiero aprovechar ahora para despedirme, porque tengo unos compromisos aquí con una actividad de los senadores, y saludar a toda la red de audiencia, y en mi caso nos vemos a partir del próximo sábado, así que un saludo a mis compañeros de cabina. Bueno, hasta entonces, suerte. Adiós, José. Bien, bye, gracias. Bueno, entonces tú y yo nos quedamos aquí, pero dentro del país vamos a aprovechar para ir a pasear a Samaná. por la autopista del nordeste, pero el peaje. Pero yo creo que tenemos que ir a una pausa. Bueno, vámonos a la pausa y entonces arrancamos para llegar a Samaná por la autopista para decirle unas cuantas cosas a la gente del peaje sombra. Pero regresamos cuando volvamos a la pausa. Paneo, paneo.